Gaza es una tierra que hoy evoca imágenes de conflictos, luchas y guerras, pero hubo un tiempo en donde Gaza era muy diferente. Según la Biblia, estas tierras formaron parte de la tierra prometida para el pueblo judío desde los tiempos de Abraham y Moisés. A lo largo de los siglos, poderosos imperios lucharon por poseer Gaza, atraídos por su ubicación geográfica vital para el comercio y sobre todo por el control sobre la tierra de Israel. Sin embargo, pese a las luchas de poder, pese a las invasiones griegas, romanas, bizantinas, árabes y otomanas, siempre hubo una vibrante presencia judía en Gaza. Pero esto, poco a poco, fue cambiando, hasta llegar al día de hoy, en donde ya no hay judíos viviendo allí. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo se produjo el fin de siglos de vida judía en Gaza? Kobi es uno de los últimos judíos que vivió en Gaza. Él vivía en un lugar llamado Gush Katif. Sin embargo, él ya no vive allí. De hecho, ya no hay ningún judío viviendo dentro de Gaza. Hoy, Kobi nos contará la historia de cómo era su vida en Gaza y por qué hoy ya no hay judíos viviendo allí. Gaza, desde siempre, ha sido parte del Israel bíblico. Abraham, Isaac, nuestros patriarcas, han caminado y han vivido por esta zona. En la época del Imperio Romano, los judíos logran llegar a Gaza y asentarse aquí. Y de aquella época tenemos este hallazgo que es un mosaico muy bonito de una sinagoga que se encontraba dentro de Gaza. Y lo curioso es que aquí podemos ver que está escrito en letras en hebreo el nombre del rey David. Y esto es de 500 años después de la era común. Es decir, que en Gaza había una comunidad judía grande y próspera, y este hallazgo, este mosaico, es tan solo una de las pruebas de la vida judía en Gaza a lo largo de toda la historia hasta la modernidad. Luego de la Primera Guerra Mundial, los países en Europa son divididos nuevamente, como por ejemplo el Imperio Austrohúngaro. Y esto sucede también en Medio Oriente. Entonces hay un reconocimiento de que los judíos deben tener su país. Y la pregunta es, ¿en dónde construirán su país? Se llega a un acuerdo que los judíos tendrán su país en la tierra de Israel, y estas serán las fronteras luego del mandato británico. Pero luego comienza el nacionalismo árabe, que dicen, un momento, nosotros estamos aquí, nosotros también queremos un país. Y todo eso lleva a la decisión de partir esta tierra en dos países para dos pueblos. Luego, los judíos son obligados a renunciar a gran parte de la tierra que se les había prometido. Como parte del acuerdo, esta zona que está aquí sería finalmente para los árabes. Pero, ¿qué dicen los árabes? Ellos dicen que cuando el mandato británico deje la zona, ellos saldrían a la guerra. Ellos dijeron, nosotros no aceptamos las decisiones de las Naciones Unidas y salimos a la guerra. Y como resultado del ataque de los árabes, comienza la Guerra de la Independencia. Al final de la guerra, lo que sucede es que los árabes que vivían en Tel Aviv y en esta zona escapan a la zona de Gaza. Y Gaza comienza a ser lo que es hoy, un lugar que contiene muchísimos refugiados. Digamos que en aquel momento, cuando termina la guerra, podrían haber dicho, bien, la guerra ha terminado, podemos pasar de página y reconstruir nuestra vida. Pero finalmente lo que decidieron fue continuar con la guerra, continuar haciendo ataques de terror. Y de hecho, los judíos que vivían dentro de Gaza, luego de la guerra, se retiraron. 19 años después, en la Guerra de los 6 días, Israel vuelve a conquistar Gaza. También conquista la península del Sinai, pero esta vez Israel dice, en Gaza no quiero que haya terror. Y para que no haya terror en Gaza, debemos luchar contra el terror, pero también debemos construir asentamientos judíos dentro de Gaza. Luego de años de guerra con Egipto, llega el momento más importante, el momento de hacer la paz. En el año 1979. Sí, exacto. Parte de los acuerdos de paz es que Israel debe retirarse del Sinai, pero no retirarse de Gaza. A Egipto no le interesa Gaza. Egipto quiere solo hasta Rafiah, no le interesa Gaza. ¿Qué sucede en esta zona a partir del 1979? Israel dice, bueno, yo tomo responsabilidad de todo lo que hay en esta zona. Quiero que sea bueno tanto para la población árabe como para la población judía. La idea es que los judíos se asienten en zonas donde no hay árabes.
También con la idea de que si en caso de que vuelva a haber terrorismo dentro de Gaza, se pueda detener ese terror antes de que toda la zona se convierta en un país terrorista. Los judíos que llegan a la zona llegan con la idea de vivir junto a los árabes de forma pacífica. De hecho, las relaciones de todos los días eran muy buenas. ¿Colaboraban entre sí? Sí, había colaboración. Los judíos iban a comprar a gemiones. Incluso las madres judías cuentan que tenían amigas árabes en el mercado a las que les dejaban los niños para que las cuiden mientras hacían las compras. Durante los primeros años, de veras que había una sensación de que se puede convivir. ¿Cuándo cambia todo eso? Porque suena utópico. ¿Cuándo cambia? A comienzos de los años 80 había potencial para la paz. Había realmente esperanza que los ciudadanos de Gush Katif pudieran convivir en paz con sus vecinos. No había terrorismo, había paz y había convivencia. Pero a mediados de los años 80, las facciones árabes más extremistas comienzan a tomar más poder. Ellos decían, no puede haber aquí un Estado de Israel, esto es solo Palestina desde el río hasta el mar. Comienza un levantamiento dentro de la Franja de Gaza, comienzan con piedras, pero muy rápidamente pasan a las armas de fuego asesinando personas y luego llegan a los misiles. Ya en los años 2000 estamos hablando de eventos de terrorismo a diario. Estamos hablando de ataques terroristas con armas de fuego e incluso con morteros que disparaban a áreas donde había civiles. Pero ¿qué sucede en los años 2000 que se pone todo más violento? Debido a que no lo eliminaron cuando el monstruo aún era pequeño, el monstruo fue creciendo cada vez más. Cuando llegó el terrorismo a un pueblo muy cerca de mi casa, me dije a mí mismo, hasta aquí llego. Si el terror llega a mi casa, me voy. Luego el terrorismo llega a mi casa, pero ahí digo, yo no me voy a ningún lado. No hay que escaparse del terror. Nos vamos a quedar aquí y no nos vamos a ningún lado. La situación más difícil que recuerdo es la de una amiga de mi esposa que estaba en el auto con sus 5 hijos y un terrorista atacó el auto matando a todas las personas dentro. Luego el terrorista volvió al auto para asegurarse de que todos los niños que estaban ahí adentro estaban muertos. Entonces la mamá con los 5 hijos fueron todos asesinados. Sí. Entonces la ideología del asesinato es que no haya ningún asentamiento judío en todo Israel. Que no haya un Estado de Israel. Que no exista. Sí, de hecho, cancelar la decisión de las Naciones Unidas de que haya un país para el pueblo judío. Esa es su lucha. Del terror no hay que escaparse. Y si hoy me toca a mí, ese será mi aporte para el pueblo de Israel. No hay que dejar que el terror gane. En el año 2004, el primer ministro de Israel lleva a cabo un programa para renunciar a la Franja de Gaza y extraer a todos los judíos que vivían en esa zona. Él dice que gracias a esa decisión va a ser más fácil proteger al pueblo de Israel. También que mejorará la situación de seguridad en el país y la situación diplomática del país en general. Nosotros intentamos decir por todos lados que es algo que va en contra de la lógica, que es un error, que nos escucha a nosotros que vivimos en Gaza y entendemos cuál es la motivación del terror. El terror no desaparecerá si los judíos dejan Gaza, al contrario, el terror solo se fortalecerá. Pero la gente prefirió la esperanza de una eventual paz que afrontar la realidad. 15 de agosto del 2005 deben abandonar sus casas en Gaza. ¿Qué sucede el día anterior? Hasta ese momento estaba la sensación en el aire de que hacíamos todo, de que nos íbamos a quedar, es decir, que nos íbamos a quedar. Incluso hubo personas que ni siquiera empacaron. Decíamos, quizás no sucederá, quizás no nos sacarán de aquí de Gaza. Quizás haya un milagro. Nosotros lucharemos hasta el final si eso es lo que hay que hacer, porque amamos tanto esta tierra que haremos todo lo posible. Y me acuerdo de aquel momento en el que dije, listo, está sucediendo. No sé si tengo palabras para describir aquel momento en el que aquel momento en el que te extraen de tu tierra. De hecho, nos quitaron de nuestras casas y no llevamos absolutamente nada. Y no sabíamos si íbamos a poder volver a tomar esas cosas. En aquel momento me sentí como un árbol que lo quitan del suelo desde la raíz y queda completamente roto. ¿Qué sucede en Gaza a partir del año 2005 cuando los judíos ya no pueden ingresar allí?
Lo que sucede en Gaza es justamente lo que teníamos miedo que suceda. El terror gana motivación porque ven que da resultados y a partir de allí el terror lo único que hace es crecer, crecer y crecer. Y como lo dejaron crecer, se ha convertido en el terrible monstruo que tenemos hoy. Hoy Israel está luchando contra el terror en representación del mundo libre. No hay que dejar que el terror gane. La paz vendrá solamente en aquel momento en el que haya un reconocimiento, el mismo reconocimiento que las Naciones Unidas hicieron sobre que haya un Estado para el pueblo judío. La base de todo es poder reconocer que eso es lo justo, que el pueblo de Israel ha regresado a su casa. No es que vinimos aquí porque había que elegir una tierra que esté libre en el mundo para crear un Estado judío. No, es la casa histórica del pueblo de Israel. Aquel que está viendo todo desde afuera y ve lo que está sucediendo en Gaza. Si tiene un buen corazón, dirá, wow, no puede ser. Pero hay que entender toda la historia. La solución vendrá cuando puedan entender toda la historia. Y entiendan que actualmente aquí hay un lado que tiene energía de terror y del otro lado está el pueblo de Israel que tiene la energía de la paz y de la justicia y que sabe traer la justicia y la paz al mundo.